Lectura número 14 corresponde a las unidades pampeanas en el sector sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Es la clase teórica número 4. La información se encuentra en CRIBA, justamente en la página de las unidades pampeanas del sector sudoeste de la provincia de Buenos Aires. La página está ilustrada con imágenes sobre gravimetría de todo este sector, en el cual se ve que las unidades estas que afloran en la Sierra de la Ventana forman parte de la cuenca de Claromecó. También hay un mapa de detalle que muestra los afloramientos, entre los cuales se encuentra el Cerro del Corral, el Cerro Pan de Azúcar, Cerros Colorados, Agua Blanca y La Ermita. También se ha agregado el afloramiento de López Lecube, pero tiene edad pérmica, y el afloramiento en la estancia Mascota, que también corresponde al pérmico. Como se ve, todos los afloramientos están ubicados en el sector sudoeste de Sierra de la Ventana, y luego por arriba de eso viene el grupo Curamalal, que va del Cámbrico al Ordovícico, el grupo Ventana, que es silúrico devónico, y finalmente más al este concluye con el grupo Pillahuinco. Debemos decir que los grupos que son paleozoicos, Curamalal y hacia arriba, se los puede seguir prácticamente hasta las sierras de Tandil en el centro de la provincia de Buenos Aires. Algunas de estas unidades han sido detectadas por perforaciones hacia el sudoeste, o sea, hacia la zona de Río Negro, Somuncurá, y además debemos decir que el basamento pampeano no ha sido detectado en casi ningún lado, salvo algunos pequeños afloramientos y perforaciones ubicados en la provincia de La Pampa, pero muestran algunas diferencias, por lo cual el pampeano de Sierra de la Ventana hay muchas dudas si se puede correlacionar con el pampeano del centro de la provincia de La Pampa, San Luis, Córdoba, porque tiene características bastante diferentes. Es más, estas rocas han sido detectadas en Sudáfrica y parecen corresponder a otro ciclo diferente del pampeano del centro de la República Argentina, por lo tanto es difícil realizar las correlaciones con los datos que hay hasta la actualidad. Bien, el estudio de estas unidades, de este basamento, ha sido realizado por autores docentes del Departamento de Geología, entre que hemos decidido analizar los mejores afloramientos, que son los que se encuentran en la zona central, digamos, es este recuadro que tenemos acá, lo que sería el Abra de Meyer y todo el sector del Cerro Pan de Azúcar. También hemos analizado la cantera de Agua Blanca, hemos realizado el análisis de los afloramientos de la Ermita, pero no hemos considerado la Mascota ni López Lecube, porque son unidades gonguánicas. En la zona donde se ha realizado el análisis más importante, que es la zona del Cerro del Corral, Pan de Azúcar y el San Mario, hemos analizado todas las rocas del basamento. En el Cerro Pan de Azúcar, las unidades cámbricas sedimentarias se apoyan en una gran discordancia angular sobre el basamento, y en el Cerro del Corral hemos observado las rocas de basamento se hallan sobrecorridas sobre las unidades paleozoicas sedimentarias, y lo mismo sucede en la zona de granito San Mario. En cuanto a la zona del Cerro Colorado, las unidades paleozoicas se apoyan en discordancia angular sobre granito, y en la zona de Agua Blanca no se observa relación con la secuencia, y en la Ermita tampoco,
ya que están cubiertas por rocas cuaternarias, suelo mayoritariamente. Bien, en la zona donde están los mejores afloramientos, en Pan de Azúcar y Cerro del Corral y Cerro San Mario, hemos confeccionado una serie de perfiles donde observamos rocas graníticas sin deformar, en principio. Luego, transicionalmente, estas rocas pasan a rocas protoclásticas, cataclásticas, protomiloníticas y miloníticas, según está descrito. Y hay una gran cantidad de zonas miloníticas que posiblemente correspondan a zonas de fallamientos, de corrimiento, con la generación de esta deformación muy intensa. Además de las rocas plutónicas, hemos observado secciones de rocas andesíticas que aparecen bajo la forma de diques y bajo la forma de coladas, que están cubriendo en forma discordante a las rocas graníticas deformadas y sin deformar. El diagrama QAP que se muestra ahí arriba indican que las composiciones podrían ser desde monzograníticas a una serie de granitos ricos en cuarzo, esto posiblemente debido a la deformación. En cuanto a la zona del Cerro del Corral, también hemos observado rocas graníticas con interesante deformación y también hemos encontrado abundante cantidad de fajas miloníticas, algunas vulcanitas, pero todo el conjunto está fuertemente deformado y corrido sobre la formación La Lola, que se encuentra acá invertida. En el Cerro San Mario la situación es un poco diferente, hay una gran cantidad de granitos no deformados, hay algunos granitos levemente protoclásticos y también hay un conjunto muy importante de milonitas que se repiten cada tantos metros, con lo cual esta sucesión está completamente corrida y fallada. El diagnóstico inicial mediante el diagrama QAP muestra que son mayoritariamente rocas graníticas. En cuanto a la diferencia que hemos observado, en estas diferencias que hemos observado, no permite separar el conjunto estudiado en dos elementos, lo que sería la suite Meyer o grupo Meyer o formación Meyer, que corresponde a un abra, que es un arroyo, y en este conjunto tenemos la zona del Pan de Azúcar, los granitos del Pan de Azúcar, que están descritos aquí. Luego tenemos el Cerro del Corral como otro conjunto diferenciable y el Cerro San Mario. En cuanto al otro grupo que no está deformado, al que denominamos formación, grupo o suite Cochenlefou, debido al arroyo, tenemos el granito de agua blanca, las riolitas de la ermita y lo que es el Cerro del Corral. Son claramente diferenciables en el campo. Los primeros están fuertemente deformados y tienen una geoquímica particular y una edad, y el otro conjunto no deformado, entre los cuales hay granitos y riolitas, es completamente diferente, su química es diferente y la edad también. Debo decir que en este trabajo nosotros no hemos realizado determinaciones geocronológicas, pero sí las hemos tomado de la bibliografía y son concordantes con la división que nosotros hicimos. Vamos a ver un poco la geoquímica para ver de qué se trata. Acá tenemos unos diagramas de tipo Harker comunes, donde las rocas de la suite Meyer muestran una dispersión bastante considerable. Acá están todas ploteadas contra sílice, con lo cual no es muy bueno. Pero acá claramente se puede diferenciar un grupo disperso que corresponde a la suite Meyer y un grupo concentrado, sobre todo en algunos elementos. Por ejemplo, se ve la diferencia bien en lo que es el magnesio, el niobio. Claro, cuando vemos elementos trazas se separan mucho mejor, se concentran mejor. Circonio, itrio y rubidio, por ejemplo, donde la suite Meyer o el grupo Meyer tiene una variabilidad en cuanto a la sílice bastante importante y también
en cuanto a otros elementos, por ejemplo, magnesio, hierro, aluminio, muy variable. En cambio, la suite Cochin-Loufou muestra concentraciones, primero que muestra valores de sílice más o menos constantes y después una gran concentración, valores similares en cuanto a otros elementos, ya sean elementos mayores o elementos traza. O sea que evidentemente se puede dividir en dos grupos completamente diferentes. Lo mismo sucede cuando analizamos las tierras raras. Cuando se analizan las tierras raras se muestra una tendencia con fuerte enriquecimiento en tierras raras livianas y depresión en las tierras raras pesadas y casi ausencia en la ausencia en cuanto a la anomalía de Europio, en cuanto hablamos de la suite Meyer. Acá abajo se puede ver bien las referencias. Ahora, cuando vamos al Cerro Colorado y al granito Aguas Blancas, se observa una notable anomalía negativa de Europio con valores de elementos mayores livianos y pesados relativamente constantes. Y acá, ya de acá, podemos separar claramente las cosas. Los primeros diseños que encontramos, por ejemplo, en el caso A, C, D, ahí tenemos un patrón similar a arcos volcánicos. En cambio, por ejemplo, el caso B, el granito del Cerro del Corral, es variable, es sumamente variable el modelo, porque en algunos casos recuerda a arcos y en otros casos recuerda a granitos con anomalías negativas de Europio, que son típicos de magmatismos y vulcanismos de intraplaca. ¿Qué podemos decir de la geocronología? Bueno, acá tenemos un cuadro donde hemos abarcado una gran cantidad de dataciones que se realizaron, empezando desde el año 67 para seguir en el año 75 y finalmente las dataciones de Rapella y Pancruz del año 2003. La diferencia que se puede observar es sobre todo en la metodología. Las determinaciones de Rapella y Pancruz realizadas por uranio-plomo en circones muestran rangos de error muy pequeños. Ellos hicieron dataciones en una gran cantidad de cuerpos que incluyen la riolita de la ermita. También tienen determinaciones en el granito San Mario, en Aguas Blancas y en Cerros Colorados, donde ya se observan dos poblaciones importantes. En la zona de las rocas más deformadas, que es el Cerro del Corral, hay edades entre 600 y 650 millones de años, mientras que el otro grupo está sobre todo en el Cámbrico inferior. En cuanto a las determinaciones rubidio-estroncio, también se observan dos grupos importantes, uno en el Proterozoico y otro grupo muy disperso que va desde Cámbrico hasta Devónico, con rangos de errores muy amplios, y también hay edades potasio-argón que no tienen demasiado sentido en rocas deformadas, pero que indican edades entre 600 y 490 millones de años. Como conclusión, nosotros consideramos que hay un grupo antiguo, que es el Proterozoico tardío, con edades que van prácticamente desde los 700 a los 560, 570 millones de años, y hay otro grupo que es mayoritariamente cámbrico. Eso permite o afirma la separación que veíamos en el campo y en la geoquímica de la presencia de dos grandes grupos que quizás han evolucionado en forma diferente. Las rocas más antiguas son granodioritas, granitos y vulcanitas de tipo I, mientras que las que son más jóvenes son todas de tipo A, o sea que son rocas anorogénicas. Para continuar y finalizando, hacemos un estudio desde el punto de vista geotectónico de las rocas, de todas las rocas, y vemos que el grupo más antiguo, que desde el punto de vista químico pueden ser granitos de tipo I o rocas volcánicas del tipo I,
plotean mayoritariamente en los campos de granitos o de rocas de arco volcánico, magmático, mientras que el grupo más joven, que incluye Aguas Blancas, Cerro Colorado, La Ermita, se ubican siempre en el campo de intraplaca, con lo cual concuerda con las estimaciones previas realizadas a partir de tierras raras. Otros diagramas muestran claramente que el grupo más joven son granitos de tipo A, mientras que el grupo más antiguo se ubica dentro de granitos de tipo S y de tipo I, algunos fraccionados, otros no fraccionados. Lo mismo sucede con otros diagramas. En cuanto a las rocas del grupo más joven, cuando son ploteadas dentro del diagrama de Evi, se van al campo de rocas sin colisionales o colisionales tardías, mientras que en el caso de la suite Meyer, muchas de ellas plotean en zonas de arco volcánico, aunque algunas tienden a irse hacia los campos postcolisionales o sin colisionales. Esto lo habíamos visto previamente en los diagramas de tierras raras, que algunas rocas del grupo Meyer se ubicaban en arcos volcánicos, mientras que otras tenían tendencia a irse hacia intraplaca. Si mejoramos el ploteo utilizando otros diagramas de Evi que son más específicos, vemos que algunos, sobre todo los que son de la suite Meyer, se van a zonas colisionales, mientras que los de la suite Cocheleu-Fou, que son los últimos, están siempre ubicados en zonas de rift o intraplaca. Y más o menos allí termina el estudio que se publicó esa vez. Se debe decir que las edades, vamos a ir hacia arriba, por ahora, va medio lento. Vamos a ir hacia arriba y vamos a ver las edades. Se debe decir acá algo que surgió después, que no ha sido publicado. Creo que ahí nosotros hicimos una breve indicación con qué se pueden correlacionar estas rocas. En principio es difícil de correlacionarla con unidades que se encuentran en la provincia de La Pampa. En esa época no había edades de 700 millones de años que ahora sí han aparecido en La Pampa, que son edades tomotianas, corresponden al piso tomotiano del Proterozoico tardío. Hay muy pocas edades de 700 millones de años en la República Argentina y la mayoría que han aparecido corresponden a la provincia de La Pampa con afloramientos muy pequeños. Este evento es posible que sea prepampeano, es un evento prepampeano que no está muy registrado en la República Argentina. Sin embargo, en Sudáfrica y en la Antártida se han reconocido un abundante magmatismo con esta edad y corresponde a lo que sería en parte una faja que se encuentra bordeando el cratón de Kalahari. Para darse una idea, el cratón de Kalahari se encuentra ubicado, vamos a correr esto un poco, el cratón de Kalahari se encuentra ubicado en la mayor parte, la parte norte de Sudáfrica y también en la zona de Namibia, y está bordeado hacia el sur por un conjunto de cuencas que ya vamos a ver más adelante en el Famattiniano y por una faja de rocas ígneas que se encuentra ubicado en la costa oeste. Este diseño que tenemos acá es equivalente al diseño que tenemos ubicado acá en la zona, ahí me quedó un gráfico anterior, no importa. Ese es un diseño similar al que tenemos acá. Tenemos un cratón importante, que es el cratón del Río de la Plata, ocupando ya mayor parte de la provincia de Buenos Aires, y una serie de rocas
ígneas, posiblemente de arco, ubicadas acá en la zona de Sierra de la Ventana. O sea que esto es muy correlacionable con lo que sucede en Sudáfrica. Además, hay que decir que apoyándose en discordancia sobre este basamento, sobre todo lo que sería la suite Meyer, en discordancia tenemos el grupo Curamalal, que tiene una edad de Cámbrico medio a Ordovícico, que es lo mismo que sucede en Sudáfrica con la cuenca del Cabo. Quiere decir que Sierra de la Ventana tiene una gran relación con Sudáfrica por el hecho de las edades de 700 millones de años. Ahora, en la provincia de La Pampa, un poco más al oeste, hay en algunos lugares estas cosas puntuales, estos afloramientos puntuales con edades de 700 millones de años, pero no ha sido, no se lo reconoce estos valores de 700 millones de años mucho más al norte, o sea que estamos acá en una gran duda si el basamento de Sierra de la Ventana lo podemos correlacionar con la faja de 700 millones de años que aparecen en el centro de la provincia de La Pampa. En principio no parecería, porque luego hay otro ciclo que se superpone, que es más o menos de 500, que sería la suite Cochenleufu, grupo Cochenleufu, y en Sudáfrica también tenemos un evento de rocas de granitos de tipo A, alcalinas, anorogénicas, de 500 millones de años, con lo cual Sierra de la Ventana parece tener más parecido con las fajas de Sudáfrica. En Sudáfrica esto se denomina la faja Saldaña, que tiene una dirección muy similar a la de Sierra de la Ventana, que es una dirección noroeste-sudeste, emplazado sobre todo acá en este sector. Va desde Sudáfrica, bordea toda la costa hasta la zona de Namibia. Y esas edades de 500 millones de años, si bien hay acá en el Pampeano, nunca se han reconocido una gran cantidad de granitos de tipo A. En general son todas de tipo I y están relacionadas con arcos magmáticos de esa edad que tienen una dirección aproximadamente norte-sur. Por otro lado, el Pampeano, realmente el Pampeano como cuenca, el Pampeano sedimentario, continúa hasta la zona de Somuncurá, pasa por La Pampa y sigue una dirección norte-sur. No parecería corresponderse con lo de Sierra de la Ventana, pero hemos dicho que este pampeano que hay en la zona de Córdoba, San Luis y La Pampa está apoyado sobre el cratón del Río de la Plata, con lo cual la dirección esta norte-sur que sigue, deberíamos encontrar suficientes argumentos como para que alcance la zona de Sierra de la Ventana, pero no se corresponde desde el punto de vista, es evidente que la suite Meyer tiene que ser mucho más antigua y no se sabe bien qué relación tiene con el resto de las unidades de las sierras pampeanas. En cuanto al pampeano, que tenemos aquí en lo que sería Puncoviscana, en la comarca norpatagónica y en La Pampa, no tiene mucha congruencia con el estadio extensional que tenemos en Sierra de la Ventana, que son estas rocas graníticas. Si bien son todas de un ambiente extensional, ya sea de margen pasivo o de un sistema magmático, son extensionales, ambos, la formación puncoviscana, complejo Las Piedras, etcétera, etcétera, son extensionales, y los granitos de Sierra de la Ventana de 500 millones de años son extensionales. La superposición de edades torna complicada la interpretación. Una explicación que podría haber es que los granitos de Sierra de la Ventana sean unos cuantos millones de años más antiguos que lo que se está mostrando, o haya algún elemento más antiguo que lo que se mostró hasta ahora.
y ello haya generado la ruptura de la corteza continental para luego ahí en ese margen pasivo emplazarse unidades equivalentes a la formación puncoviscana. Y después que esa extensión haya continuado y ahí se haya depositado el famatiniano que corresponde al grupo Cura-Malal. Bueno, dicho esto, que está basado en los trabajos publicados por el Grupo de Geología Argentina, debo decir que en 2019 ha salido una publicación de algunos autores de la Universidad de La Plata y de General Roca y otros más, donde se han mostrado edades más antiguas y una situación más compleja que las que describimos nosotros. Y han denominado a todo el conjunto como grupo o complejo Sauce Chico, que es la localidad donde están emplazadas estas rocas de basamento, y ellos hablan de edades más antiguas y de un ciclo más complejo que no hemos tenido tiempo de analizar, pero que podrían explicar algunas de las incongruencias observadas hasta el momento. Bien, creo que con eso podemos dejar. Luego veremos el resto de la Sierra de la Ventana cuando veamos el Famatina.